Dios Padre, venimos ante tu presencia y te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu bondad con nosotros. Gracias que nosotros podemos reunirnos y juntos adorarte y vernos cara a cara y leer tu palabra juntos. Y Dios, ahora al leer tu palabra pedimos que tú nos hables a través de las palabras de la Biblia, tu palabra. Que me ayudes a explicar bien. Que nosotros podamos ser guiados por tu Espíritu Santo en este momento. En tu nombre oramos. Amén. Ok, busca en tu hoja si lo tienes o si no. Este verso está en la pantalla y hay otro verso que van a estar solo en la hoja, pero el primer verso está en la pantalla, es 1 de Juan 5:21. El verso que hemos estado viendo es: hijos, aléjense de los ídolos. Aléjense de los ídolos. Hasta el momento hemos puesto la base, hemos contestado dos preguntas enormes, dos preguntas que tenemos que contestar, dos cosas que tenemos que saber para poder obedecer ese gran mandamiento de alejarnos de nuestros ídolos. La primera pregunta es, ¿qué es la idolatría? ¿Cuáles son nuestros ídolos? Y lo que vimos, y puedes, si no estudiaste eso antes, puedes ver, por ejemplo, Romanos capítulo 1, la descripción. Un ídolo es algo que reemplaza a Dios en nuestro corazón. Cuando reemplazamos a Dios en el corazón con lo creado, con personas o romance o trabajo, diversión, el cuerpo, nuestra comodidad, la seguridad, posesiones, dinero, lo que sea, la salud, todo puede ser un ídolo. Y la segunda pregunta que contestamos es ¿cuál es el gran problema con nuestra idolatría? Todo lo que leí en esa lista son cosas buenas, son cosas que son necesarias e importantes en nuestra vida. ¿Cuál es el problema con que algunos de ellos sean nuestros ídolos? El problema, lo que vimos la semana pasada también de Romanos 1, Romanos 2, pueden escudriñar eso más, es que nos destruyen. Prometen lo que no pueden dar, prometen paz y gozo y felicidad, satisfacción, prometen llenarnos y nos desvían de aquel que sí nos puede dar todo. La idolatría, rebelarnos contra Dios, nos hace desobedecerle, nos lleva a encontrar su ira. Y tal vez en esa conversación, en esas semanas que hemos estado viendo ese tema de idolatría, que hemos estado estudiando eso en los grupos de comunidad y aquí viendo la palabra, tal vez al hablar de eso hemos sentido un poco de desesperación, porque vemos por un lado lo que dice Dios, que dice, aléjense de los ídolos, deje tus ídolos, y empezamos a ver lo imposible que sería cumplir con lo que Dios dice. Al ver cuáles son mis ídolos, darme cuenta de las cosas que yo tengo en el centro de mi corazón, las cosas y las personas, las actividades que yo valoro demasiado, darme cuenta de cuánto los amo y cuando lo necesito y el gozo que me dan. Y Dios dice, aléjate de tus ídolos. Y nosotros dudamos quizás que si pudiéramos, ¿cómo podría dejar los míos? También sabemos que a fondo no queremos dejar nuestros ídolos, los amamos, los necesitamos, nos da gozo y felicidad. Y también, tal vez en ese momento diríamos, pero es que no podemos disfrutar de nada en la vida, no podemos tener gozo, no podemos tener satisfacción, no podemos disfrutar de nada de lo que Dios nos da. Y cuando yo llego personalmente a ese punto, en esa discusión, en mi mente, cuando yo llego aquí, hay un verso que me ayuda a entender lo que Dios quiere que hagamos con las cosas que Él ha creado. Busca 1 de Timoteo 6:17. Ese verso está en sus notas, no está en la pantalla. Dice, a los ricos en ese mundo, y en este pasaje Pablo está hablando de otro tema, pero al final nos va a decir algo que nos va a ayudar a entender cómo podemos disfrutar sin tener ídolos. A los ricos en ese mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual, mire esa parte, esa frase, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que la disfrutemos. Dios nos da todo para que la disfrutemos. No debemos poner nuestra esperanza en lo que nos da Dios, sino no en el don, sino en el dador. No debemos hacer un ídolo de lo que Dios nos da, pero el principio, lo que dice aquí, queda. Dios nos da en abundancia
para que podamos disfrutar. Entonces, la pregunta para nosotros hoy es, ¿cómo podemos disfrutar de lo que Dios nos da y a la vez obedecemos lo que dice 1 de Juan 5:21? Y léense de los ídolos, cómo dejamos nuestros ídolos y a la vez disfrutar de lo que Dios nos da, sin poner la cosa, la creación en el lugar de Dios. ¿Cómo lo ponemos afuera del centro de nuestro corazón para que podamos gozar y disfrutar sin adorarlos? ¿Cómo dejamos de hacer un ídolo de esas cosas sin sacarlos, completamente de nuestra vida? ¿Cómo quebramos la idolatría por poner las cosas buenas que Dios nos da en su lugar correcto en nuestra vida? Y hay un texto que nos va a ayudar con eso. Es 1 de Corintios capítulo 10. Empieza a hablarnos de la idolatría de otra gente, pero por su ejemplo aprendemos cómo nosotros podemos disfrutar sin hacer un ídolo de las cosas buenas que Dios nos da. 1 de Corintios 10, verso 1, ese está en sus notas, porque no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar, en Moisés fueron todos bautizados en la nube, en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Aquí empieza a contar toda la historia del pueblo de Dios recién salido de la esclavitud de Egipto. Cuenta de sus pecados, de su idolatría, de su rebeldía contra Dios. Miren el verso 5. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Esas cosas sucedieron, eso es importante, sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras, como algunos de ellos fueron. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber, se levantó a jugar, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Esas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritos como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Mira lo que dice, lo que le pasó a ellos para que nosotros aprendiéramos, y fue escrito para que nosotros leyéramos y aprendiéramos de su ejemplo, para que aprendiéramos cómo buscar a Dios de verdad, cómo no desviarnos como ellos se desviaron en el 12. Por tanto, el que cree que está firme, eso sería quizás nosotros reunidos los domingos, bien vestidos, cantando a Dios. Yo no tengo ídolos. El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. El verso 13 sería buen texto para otro sermón, no para este. El 14, mire lo que dice. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. ¿Ves el paralelo con lo que dice Juan? Hijos, aléjense de los ídolos. Amados míos, huyan de la idolatría. Y al final de contar de los pecados de los israelitas, mire lo que hacen. Relaciona todos sus pecados con la idolatría y termina con una gran advertencia contra la idolatría. Y después, y si leen todo el capítulo juntos, por ejemplo, en su grupo de comunidad, lo que veremos es que Pablo les ayuda a navegar una situación específica común a la idolatría del día de ellos. Les dice qué hacer con comida sacrificada a ídolos, si la podrían comer o no. Y quizás eso no es nuestra situación, pero al final Él da una instrucción que sí nos ayuda con esa discusión que hoy tenemos, con la clase de idolatría que nosotros tenemos, con todos nuestros ídolos. Nos enseña en un verso cómo dejar a nuestros ídolos y a la vez disfrutar de las cosas buenas que Dios nos da. Mira el verso 31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Hagan todo para la gloria de Dios. Todo, dice, desde comer y beber, lo más cotidiano que hacemos en el día, hasta
todo lo demás, cualquier otra cosa, todo incluye, eso va incluido todo lo que hacemos, porque termina esa conversación de ídolos con esa instrucción. En ese verso ni siquiera menciona ídolos. La razón es porque la idolatría, y eso es importante, la idolatría tiene que ver con gloria. Cuando hacemos un ídolo de algo, lo levantamos, lo proyectamos como algo sumamente valorable, digno de gloria, digno de adoración y asombro y amor y sacrificio. Eso es glorificar, eso es lo que Dios merece y exige, recibir gloria. En Isaías 42:8 está en la pantalla. Yo soy el Señor, dice Dios, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Nuestra idolatría desvía la gloria de Dios, de Él, quien lo merece, a algo que levantamos y amamos y valoramos, a que nos dedicamos en el lugar de Dios en nuestro corazón. Entonces, dejar la idolatría es aprender a hacer todo de una manera que Dios reciba gloria, en vez del objeto que normalmente glorificamos con nuestra idolatría. La respuesta a la pregunta inicial que hicimos, ¿cómo dejamos a nuestra idolatría? Es hacer todo para la gloria de Dios. La idea grande para nosotros hoy, dejamos la idolatría por hacer todo para la gloria de Dios. Si en verdad deseamos dejar nuestros ídolos, nuestra pregunta deberíamos aprender a hacer la pregunta: ¿cómo puedo hacer y gozar y disfrutar para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo hacer todo de una forma que Dios, en lo que hago, en lo que tengo, en lo que compro, en lo que hago con mis amigos, en los lugares donde voy, en mi trabajo, cómo puedo hacer todo de una forma que Dios, en lo que hago, se vea grande y poderoso en mí, en mis acciones? ¿Cómo puedo adorar a Dios sin al hacer y participar y experimentar las cosas que me da gozo en la vida, sin poner lo que estoy disfrutando en el lugar de Dios? Entonces, Pablo, ¿qué dice? Si comen o beben o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. La pregunta para nosotros es cómo disfrutar. Pablo dice comida y bebida y después cualquier otra cosa. Entonces podríamos decir cómo disfrutar los trabajos y los estudios, las amistades y los hijos, el amor y el sexo, el dinero y las cosas, la ropa y casa y carros, el ejercicio, el deporte. Cómo disfrutar de la belleza y la moda. Cómo disfrutar de las fiestas y el entretenimiento. Cómo disfrutar de la política y cuidar su salud, de manera que Dios es glorificado en lo que hacemos en su creación, sin hacer que el objeto de que lo que disfrutamos sea nuestro ídolo. Esa es la pregunta clave para poder dejar a nuestros ídolos. Y a veces la respuesta es literalmente dejar el ídolo, porque en sí es malo, es un pecado. Si no hay buena respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo hacer eso para la gloria de Dios? Entonces, eso no debe ser parte de mi vida. Si la cosa en sí, que es mi ídolo, es un pecado, ¿cómo puedo salir con mis amigos y emborracharme para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo, estando casado, coquetear con una compañera de trabajo para la gloria de Dios? No se puede. Hay cosas que son pecados, que llegan a ser ídolos, que no podemos hacer para la gloria de Dios. Entonces, si no podemos hacerlo para la gloria de Dios, lo tenemos que dejarlo completamente. Pero con los que no son pecados en sí, que en sí no son malos, que son parte de ese grupo que describe Pablo en Timoteo, de todas las cosas en abundancia que nos da para que las disfrutemos, ¿cómo disfrutamos de ellos para la gloria de Dios? Una respuesta, veremos 3, una respuesta es, al hacerlo, glorificar a Dios con nuestra mente. Mire, cuando yo pongo mi mente solo en lo que quiero en este mundo, cuando deseo algo demasiado, no glorifico a Dios con mi mente. Cuando solo paso pensando en mi ídolo, no glorifico a Dios con mi mente. Glorificamos a Dios con nuestra mente por poner la mente en Él. Recuerden eso en esta semana en el grupo de comunidad. Veremos Romanos 8, hablaremos más de eso. Tenemos que pensar menos en nuestro ídolo, más en Dios. ¿Cómo?
por llenar nuestra mente con su palabra. Por eso leemos la Biblia todos los días. Durante el día oramos y cantamos y meditamos en su palabra. ¿Cómo podemos hacer todo para la gloria de Dios? Otra respuesta es darle gloria, mire, con nuestra actitud. Nuestra actitud puede decir, mientras que hacemos cualquier cosa, Dios es más valorable que eso y yo estoy totalmente feliz en Él. O nuestra actitud puede decir, esto es lo que tengo que tener para estar feliz y nunca estoy completamente feliz porque mi ídolo no me da suficiente. Glorificamos a Dios por agradecer en todo, por no quejarnos. Quejarnos es señal de idolatría. Nos quejamos porque no estamos satisfechos en Dios. Glorificamos a Dios con nuestra actitud por estar feliz en todo, aun en los peores momentos. ¿Por qué? Porque tenemos a Él y lo demás está de más. Uno más, ¿cómo podemos hacer todo para la gloria de Dios? Otra respuesta, darle gloria con nuestras acciones. Miren, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras palabras, nuestras conversaciones demuestran lo que realmente valoramos. Publicamos como si fuera Facebook, publicamos visiblemente a todos lo que realmente es importante a nosotros con nuestro tiempo y nuestro dinero y conversación, a lo que dedicamos nuestra vida. Mire, glorificamos a Dios por poner primero su reino, como dijo Jesús, por trabajar con nuestros dones, por desarrollar nuestro ministerio, más que todo por discipular a otras personas. Y hacer eso antes que de lo demás y más que lo demás. Glorificamos a Dios por poner nuestro ídolo en su lugar, no dejar que consuma nuestra vida, por a veces hacerlo menos y en vez de aferrarnos a nuestro ídolo, tener todo en nuestra vida con manos media abiertas, o sea, no aferrarnos demasiado a nada. Glorificamos a Dios por pensar en los demás. Nuestros ídolos absorben todo lo nuestro. Mateo 15:16, mire lo que dice Jesús. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y que glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Glorificamos a Dios por, a pesar de cuánto quiero lo mío, quiero hacer lo mío, yo tengo que hacer y por ayudar cada vez que tenemos la oportunidad, por sacrificar el tiempo y dinero que nuestro ídolo desea, por ser generosos con los demás. Miren, así es como dejamos a nuestros ídolos, por buscar dar de gloria a Dios con nuestra mente, nuestra actitud y nuestras acciones en todo lo que hacemos. Y así podemos disfrutar de las buenas cosas que nos da sin hacerlos en nuestro ídolo. Entonces, hoy, ¿qué debemos hacer? Hoy le voy a dar le voy a dar a nosotros una tarea. La tarea es esta. En vez de, por 2 semanas hemos estado pensando, la aplicación ha sido pensar en nuestros ídolos, aprender a verlos, identificarlos, ver lo destructivo que pueden ser. Hoy la aplicación es diferente. No vamos a pensar en nuestros ídolos directamente en esa semana. La aplicación es esta. En todo, en cada cosa que hacemos, a salir en el carro hoy, a llegar a la casa y a servirse una comida, en todo, preguntar, aprendemos en esta semana a hacer la pregunta, ¿cómo puedo hacer eso para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo conversar con mis hijos cuando vamos de regreso en el carro para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo manejar ahorita para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo portarme en ese momento en el trabajo? Bueno, ya ven cómo es. En todo, aprender a hacer esa pregunta, ¿cómo puedo dar gloria a Dios en ese momento? Otra forma de hacer la pregunta es ¿qué de lo que estoy haciendo o diciendo o sintiendo o pensando no da gloria a Dios? ¿Y sabe qué pasa cuando hacemos esa pregunta? El Espíritu Santo nos habla, Él nos enseña cómo podemos dar más gloria a Dios en ese momento. Entonces aprendamos a hacer esa pregunta en todo. Y si todavía no eres cristiano, mire, la forma más grande que tú puedes glorificar a Dios es por rendirte a Él. Es doblar rodilla, es públicamente proclamar que Jesús ahora será tu Señor y tu Salvador, por arrepentirte y bautizarte. En ese momento, entres en la familia de Dios, recibes perdón, recibes el Espíritu Santo y en ese momento también Dios públicamente, por salvarte,
demuestra su poder y su amor, y Él recibe en ese momento muchísima gloria a salvarte. Entonces, cuando tú llegues al momento de decir, yo quiero eso, yo quiero glorificar a mi Creador por reentregarme a Él, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte y bautizarte. Y ahora, para los que somos cristianos, tenemos la oportunidad muy única que cada semana nosotros podemos, Pablo dice, si comen o beben, hazlo para la gloria de Dios. Y obvio, él está hablando de todo lo que comemos o bebemos, pero en ese momento, los que somos cristianos, vamos a comer y beber algo. Y al hacerlo juntos vamos a glorificar a Dios por hacerlo, por proclamar lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces, por tomar pan, el jugo, vamos a publicar la gran obra que nuestro Dios hizo cuando Él sacrificó a su Hijo en nuestro lugar en la cruz. El pan representa su cuerpo, el jugo representa su sangre. Entonces juntos comemos, juntos bebemos y glorificamos a nuestro gran Dios. Dios Padre, te damos gracias. Gracias Dios que tú nos das todo en abundancia para que podamos disfrutar de lo que nos das. Y gracias Dios que tú nos das la oportunidad de en todo glorificarte. Hacer que tú seas visto por lo grande, bueno y valorable que es, por cómo tus hijos viven en cada momento de su vida. Entonces te pedimos Dios en esta semana que tú nos enseñes cómo hacer todo, desde todo lo que hacemos en esta semana para tu gloria. Y ore Dios a comer el pan, tomar el jugo, recordar a Cristo en la cruz. Comemos eso, bebemos eso para tu gloria. Queremos proclamar lo grande y bueno que eres nuestro Salvador, que es nuestro Salvador. En su nombre oramos. Amén.